¿Y si te dijera que España no nació de un solo pueblo, sino de una mezcla milenaria que aún hoy sigue viva en tu sangre? No, esta no es la historia aburrida que te contaron en la escuela, con fechas frías y nombres imposibles de memorizar. Esto es algo más profundo, algo que vive en tu apellido, en tu acento, en la forma en que celebras, en cómo miras el mundo. Porque España, antes de llamarse así, fue muchas cosas. Fue tierra de guerreros de rostro pintado, de comerciantes que cruzaban el Mediterráneo con barcos llenos de misterios, de pueblos que hablaban lenguas hoy olvidadas, mas que siguen resonando en cada rincón de la península. ¿Sabías que bajo las calles de Madrid y Sevilla se esconden las huellas de culturas que existieron 1000 años antes de que alguien escribiera la palabra España? Y si eres latinoamericano, entonces esta historia también es tuya. Porque de esta tierra nacieron las lenguas, las ideas, las esperanzas y los dolores que después cruzaron el océano. España no es solo una nación, es la madre cultural de medio continente. Pero, ¿quién fue esa madre antes de ser llamada así? ¿Cómo surgió una identidad tan diversa que aún hoy, en pleno siglo XXI, se debate entre ser una y ser muchas al mismo tiempo? Quédate conmigo hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir no es solo historia, es un espejo que te hará verte con otros ojos. Y si este tipo de relatos despiertan algo en ti, ya sabes qué hacer. Suscríbete y acompáñanos en este viaje al pasado que, de alguna manera, sigue escribiendo el presente. Porque esta no es la historia que te contaron en la escuela, y por eso merece ser contada. La historia de España no puede entenderse sin mirar primero el mapa. La península ibérica, ese rincón suroccidental de Europa, ha sido durante milenios un cruce de caminos, un puente natural entre continentes y culturas. Al norte, los Pirineos la separan del resto de Europa como un muro de piedra y niebla. Al sur, el mar de Alborán apenas la aleja de África por unos pocos kilómetros. Al oeste, el Atlántico se abre como una promesa de horizontes lejanos, y al este, el Mediterráneo la conecta con el mundo antiguo. En este escenario único, la historia no solo se escribió, se fundió. Mucho antes de que se hablase castellano, catalán o euskera, esta tierra estaba habitada por pueblos con lenguas, creencias y costumbres tan diversas como sus paisajes. Los íberos ocupaban el este y el sur, agricultores, guerreros y artesanos cuya escritura aún guarda secretos. En el norte y el oeste vivían los celtas, de raíces indoeuropeas, que trajeron consigo una espiritualidad ligada a la naturaleza y el misterio. De su fusión nacieron los celtíberos, una mezcla explosiva de fuerza y adaptación cultural. En el extremo suroeste brillaba Tartesos, un reino legendario que los griegos mencionaban con asombro. ¿Fue real o mito? Aún hoy, los arqueólogos buscan respuestas entre los ríos Guadiana y Guadalquivir. Y más al norte, los vascones se mantenían aislados en sus montañas, resistiendo toda influencia externa. Su lengua, el euskera, aún sobrevive como un testimonio vivo de esa antigüedad. Pero esta tierra no era solo habitada, era deseada. Por su riqueza natural, sus metales preciosos, sus costas y su posición estratégica, Iberia atrajo civilizaciones enteras. Fenicios, griegos, cartagineses, todos dejaron su marca. Y fue precisamente esa geografía tan abierta, marítima, montañosa, fértil, la que permitió la entrada de tantos mundos en uno solo. El término Hispania apareció por primera vez en los textos latinos, pero los fenicios ya la llamaban Ixapan, tierra de conejos. Los romanos lo transformaron en Hispania, y desde entonces esa palabra comenzaría a tomar forma, aunque todavía faltaban siglos para que significara lo que hoy entendemos como España. Esta es la raíz profunda de la identidad ibérica, una tierra de mezcla, de resistencia y de encuentros. Una tierra que no fue una, pero que nunca dejó de ser ella misma. Mucho antes de que existiera una España,
La península ibérica ya era un crisol en ebullición. Cada pueblo que llegó dejó una huella, y esas huellas, combinadas, formaron el alma española que hoy conocemos. Los íberos fueron de los primeros en desarrollar sociedades complejas en el sur y este de la península. Vivían en colinas fortificadas, cultivaban la tierra, trabajaban el metal y mantenían contactos comerciales con el Mediterráneo oriental. Tenían una escritura propia, todavía parcialmente indescifrada, y una rica iconografía, con figuras como la enigmática Dama de Elche, símbolo del misterio ancestral hispano. Su mundo era ritual, vinculado a los ciclos de la naturaleza y al culto a la fertilidad. Desde el norte y oeste llegaron los celtas, procedentes de Europa Central. Trajeron consigo su lengua, sus leyendas, su organización tribal y una espiritualidad profundamente ligada a la tierra, los ríos y los bosques. Cuando ambos pueblos se encontraron, no se aniquilaron, se fundieron. Así nacieron los celtíberos, un pueblo híbrido, resistente, guerrero. Su espíritu combativo quedó grabado en las crónicas romanas, que los retratan como indomables en batalla y orgullosos de su tierra. Mientras tanto, desde el otro lado del Mediterráneo llegaban los navegantes más hábiles de la antigüedad, los fenicios. Fundaron Gadir, la actual Cádiz, hacia el año 1100 a.C., considerada una de las ciudades más antiguas de Europa. Trajeron el alfabeto, nuevas técnicas comerciales, objetos exóticos y una mentalidad mercantil abierta al intercambio. No buscaban conquistar, sino conectar. Las costas del sur se convirtieron en puertos vibrantes donde Oriente y Occidente se daban la mano. Años más tarde, los cartagineses, herederos de Tiro y fundadores de Cartago, ampliaron la presencia fenicia en la península. Pero a diferencia de sus predecesores, llegaron con ambición política y militar. Controlaron minas, establecieron alianzas con tribus locales y construyeron fortalezas. Su general más famoso, Aníbal, partió de Hispania con elefantes de guerra para desafiar a Roma en una de las campañas más audaces de la historia. Así, íberos, celtas, fenicios y cartagineses no solo compartieron espacio, se mezclaron, convivieron, pelearon, comerciaron y sobre todo se transformaron unos a otros. Muchos elementos que hoy asociamos con la identidad española, la fortaleza del carácter, el orgullo regional, la variedad de acentos, la pasión por la tierra, tienen raíces en esa época de diversidad originaria. Los sabores intensos de la cocina, las danzas con movimientos ancestrales, los símbolos en cerámicas, tejidos y fiestas tradicionales, nada es casualidad. La historia de España es, desde su origen, una historia de mezcla. Y estos pueblos fundadores fueron los artesanos de un legado que miles de años después sigue vivo en cada rincón de la península. Si los pueblos fundadores fueron las raíces, el Imperio Romano fue el tronco que dio forma, cohesión y proyección a lo que siglos después se llamaría España. A partir del siglo III a.C., tras la derrota de Cartago en las guerras púnicas, Roma fijó su mirada en Hispania. Lo que parecía una tierra lejana y fragmentada, pronto se reveló como una joya estratégica, rica en metales, fértil, diversa y situada entre el Atlántico y el Mediterráneo. La conquista romana no fue inmediata, de hecho duró casi 2 siglos. Algunos pueblos, como los lusitanos liderados por Viriato, resistieron con una fiereza legendaria. Pero con el tiempo, Roma se impuso, no solo con la espada, sino también con algo más profundo, su cultura. La romanización transformó la península de arriba a abajo. Se construyeron caminos, la famosa Vía Augusta, que conectaban ciudades florecientes. Surgieron grandes urbes como Tarraco, Emérita Augusta o Córdoba, con foros, termas, templos y teatros. Las leyes romanas organizaron la vida pública. El latín, poco a poco, desplazó las lenguas locales y se convirtió en la base de los futuros idiomas peninsulares. Y junto con la lengua llegaron costumbres, ropas, sistemas agrícolas, formas de pensar y hasta el derecho cuyas huellas todavía perduran.
pero Roma no destruyó sin más, asimiló y elevó. Los hispanos no fueron simples súbditos, llegaron a formar parte del corazón del imperio. 3 emperadores nacieron en Hispania: Trajano, Adriano y Teodosio. La península dejó de ser periferia para convertirse en centro. Incluso en lo espiritual, Hispania abrazó el cristianismo con fuerza. Antes de que fuera religión oficial, ya había comunidades cristianas activas, sobre todo en el sur. La idea de una Hispania como entidad común nació aquí. No era aún un país, claro, pero sí una región reconocible, con límites, nombres y una red de ciudades que compartían una identidad compartida, la de ser hispano-romanos. Y sin embargo, Roma no borró por completo lo anterior. Las antiguas costumbres íberas, célticas y cartaginesas sobrevivieron en las creencias populares, en los acentos, en las formas de vida rural. La romanización fue una fusión, no una sustitución. Cuando el imperio comenzó su declive en el siglo IV, esa Hispania romana ya tenía una personalidad propia, una mezcla de lo antiguo y lo nuevo, de lo local y lo universal. Y aunque Roma caería, su legado seguiría latiendo en las piedras, en las palabras, en las leyes y en la forma misma en que los pueblos hispanos se imaginaron a sí mismos. Porque la identidad española, como la de tantas otras culturas, no nació en la pureza, sino en la síntesis. Con la caída del Imperio Romano en el siglo V, Hispania dejó de ser un territorio unificado. Lo que vino después no fue el fin, sino el principio de una nueva etapa. La fragmentación, sí, pero también la transformación profunda de su identidad. Los visigodos, un pueblo germánico cristianizado, se asentaron en la península y establecieron su capital en Toledo. Adoptaron el latín, muchas instituciones romanas y reforzaron el cristianismo como eje del poder. Durante más de 2 siglos intentaron consolidar un reino estable, pero las luchas internas, las tensiones con los hispano-romanos y una débil sucesión dinástica terminaron por debilitarlos. Entonces, en el año 711, todo cambió. Ejércitos musulmanes provenientes del norte de África cruzaron el estrecho de Gibraltar y en cuestión de años dominaron casi toda la península. Así nació Al-Ándalus, un territorio islámico que trajo una de las épocas más complejas, ricas y contradictorias de la historia española. Durante siglos, musulmanes, cristianos y judíos convivieron, a veces en paz, otras en conflicto, compartiendo conocimientos, arte, arquitectura, filosofía y comercio. Ciudades como Córdoba, Granada y Toledo se convirtieron en faros culturales de Europa, donde la medicina, las matemáticas, la poesía y la astronomía florecieron mientras gran parte del continente permanecía en la oscuridad medieval. Pero mientras Al-Ándalus brillaba en el sur, pequeños reinos cristianos resistían en las montañas del norte. Asturias, luego León, Castilla, Navarra, Aragón, comenzaron a expandirse lentamente hacia el sur en un largo proceso llamado la Reconquista. Más que una guerra religiosa, la Reconquista fue una reconstrucción cultural. Los reinos cristianos no solo recuperaban tierras, consolidaban su lengua, sus leyes, su fe y una identidad común que empezaba a formarse a partir de lo diverso. El mestizaje cultural era inevitable. Castillos cristianos sobre mezquitas, palabras árabes en lenguas romances, arquitectura mudéjar mezclada con iglesias románicas. Finalmente, en 1492, con la toma de Granada, el último bastión musulmán, culminó la Reconquista. Ese mismo año, los reyes católicos, Isabel y Fernando, unieron Castilla y Aragón y marcaron el inicio de la España moderna. Pero nada de esto hubiera sido posible sin esos siglos de fragmentación. Porque a veces, para construir una identidad firme, primero hay que romper el molde. Y España, con todos sus reinos, religiones, acentos y heridas, aprendió a nacer una y otra vez, desde la mezcla. España no nació, se forjó con fuego, con sangre, con palabras pronunciadas en lenguas que hoy ya no existen. No surgió de una sola guerra, ni de un único rey, ni de un milagro.
Surgió del entrelazamiento profundo de pueblos que llegaron, lucharon, convivieron, amaron y soñaron en una tierra que siempre fue frontera y puente a la vez. Ser español o descendiente de España no es llevar una bandera ni repetir una historia oficial. Es heredar una complejidad. Es entender que lo que somos hoy está hecho de capas, de romanos y visigodos, de judíos y musulmanes, de campesinos ibéricos y de poetas andalusíes. Es sentir orgullo de una identidad que nunca fue simple, pero siempre fue intensa. ¿Y tú, que has llegado hasta aquí, qué significa para ti ser español? ¿Es una lengua, una tierra, una memoria de abuelos que cruzaron el océano? Te invito a dejar tu voz en los comentarios. Comparte tu historia, tu apellido, tu origen. Porque este canal no es solo para contar el pasado, sino para construir una comunidad que entienda de dónde viene, para saber hacia dónde va. Y si te ha emocionado este viaje, si algo en ti ha resonado, suscríbete, porque aún quedan muchas historias por descubrir. Historias que, como tú, no caben en una sola palabra.